Ok, bueno, entonces una partición es una segmentación de un intervalo en los reales que tiene un orden. Ajá, los puntos de este conjunto, que es la partición, tiene un orden de acuerdo a al orden de los reales y es un conjunto finito. Entonces, a partir de esta partición, vamos a construir sobre una función algo que se le conoce como sumas inferiores o sumas superiores. Ajá, que no es otra cosa que la suma de rectángulos cuya base va a ser el subintervalo o la longitud del subintervalo correspondiente al subintervalo de la partición correspondiente y altura, la imagen de algún elemento que nos hayamos tomado en esa partición. Generalmente el elemento que se toma es o el ínfimo de esas imágenes en el subintervalo correspondiente o bien el supremo. Si nos tomamos el ínfimo, lo que vamos a obtener es una suma inferior, es decir, el área de todos esos rectángulos se encuentra por debajo de la curva que representa la función, mientras que la suma superior, la suma de las áreas de esos rectángulos, va a quedar por arriba de la curva de la función. Entonces, algo importante en cuestiones de la partición es que en la definición no nos dice que los subintervalos sean del mismo tamaño o no. Entonces podemos tener ambas situaciones. Por ejemplo, en este gráfico tengo una partición entre para el segmento AB, pero vemos que es una partición no uniforme. Los anchos de cada rectángulo varían. Entonces, en este caso, mi partición consta de 3 subintervalos. Para el subintervalo primero, si me tomo el ínfimo, como se trata de una curva continua, el ínfimo va a corresponder o va a coincidir con el mínimo. Entonces, me fijo en todas las imágenes bajo la función de estos elementos en esta parte del subintervalo y de todo ese conjunto, espérame tantito. Y de todos estos elementos me tomo el más pequeño. Entonces, en este caso es este punto, ¿no? Que está denotado como M1, donde la M es minúscula. Entonces, construimos el rectángulo con base en este segmento o este subintervalo de T0 a T1 y altura, justamente la imagen del punto T1, bajo la función. Ahora, me fijo en el segundo subintervalo de la partición y me fijo en todas las imágenes bajo la función de estos elementos, que serían todos esos puntos sobre la curva. Y nuevamente aquí, igual, como ya en esta parte de la función es continua, el ínfimo va a coincidir con el mínimo y ese mínimo se encuentra en este punto. A este punto lo denotamos como M2 y esta va a ser la altura del rectángulo que voy a construir. Y lo mismo para el tercer rectángulo que voy a construir. La altura va a ser el ínfimo de las imágenes bajo la función de los puntos que se encuentran entre T2 y T3. Entonces, si nos fijamos, todos los rectángulos se encuentran por debajo de la curva. Ahora, si hacemos lo contrario, en lugar de estarnos tomando el ínfimo, nos tomamos el supremo, que en este caso va a coincidir con el máximo, entonces tendríamos los rectángulos con la misma base de estos subintervalos que se generaron cuando particioné el segmento AB y con estas alturas. Y vemos que todos estos rectángulos están por encima de la curva. Entonces,
tanto la suma de las áreas azules como la suma de las áreas naranjas, pues son una aproximación al área bajo la curva. No muy buena, pero bueno, finalmente es una aproximación. Ajá. El área azul subestima el área real bajo la curva, mientras que el área naranja sobreestima el área real. Y bueno, este sería un ejemplo de una partición no uniforme. A continuación vamos a ver una función en la que la partición que vamos a tomar es uniforme, es decir, nos va a generar subintervalos del mismo tamaño. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí en las definiciones? ¿Todo bien? Todo bien. Vale, entonces vamos a empezar con una que es muy fácil, que es la identidad. Entonces, primero vamos a hacer un caso concreto, es decir, nos vamos a tomar un intervalo particular, justamente el intervalo de 0 a 5. Y vamos a irlo particionando. Ahorita me voy a tomar una partición que me genera 5 subintervalos. Y después voy a refinar la partición para ver qué pasa con las sumas superiores e inferiores y corresponderlo con un resultado que vieron ayer de lo que sucedía con la suma inferior y superior cuando refinaban la partición. Y finalmente lo vamos a generalizar. En lugar de tener un intervalo concreto así de 0 a 5, me va a tomar un intervalo de 0 a cualquier real b. Entonces, en este caso, estoy tomando una partición que va de x0, en este caso x0 sería 0, x1 sería 1, x2, x3 sería 3. Okay, entonces, tengo una partición de 6 elementos que me generan 5 subintervalos. Ajá. Y si nos fijamos, es una partición uniforme. La longitud de cada subintervalo que se ha generado tiene la misma longitud, 1. Entonces, son 5 subintervalos. De longitud. Cinco menos 0, esta distancia, entre 5, entre 5 y me da que la longitud de cada uno es la unidad. Entonces, de acuerdo a la definición de suma inferior, con esta partición, le voy a llamar P1, sería la suma desde igual a 1 hasta 5, que es la cantidad de subintervalos que tenemos, de mi, xi, menos xi menos 1. Donde esta mi es el ínfimo de las imágenes en cada subintervalo. Entonces, si desglosamos toda esa suma, tendríamos 0 por 1 menos 0, más 1 por 2 menos 1,
más 2 por 3 menos 2 más 3 por 4 menos 3 más 4 por 5 menos 4 igual a. Si nos fijamos, obviamente todas estas diferencias, que es el ancho del intervalo, valen 1. Y tendríamos entonces la suma de 1 más 2 más 3 más 4. Igual a 10. Entonces, eso es la suma inferior. Vamos a hacer lo mismo, pero para la suma superior. Entonces, en este caso es igual la suma desde igual a 1 hasta 5 de los supremos de las imágenes en cada subintervalo por el ancho de cada subintervalo. Entonces, para el primer subintervalo, el supremo es 1, para el segundo 2, para el tercero 3, para el cuarto 4, para el quinto 5. Igual, como la identidad es una función continua, el máximo coincide con el supremo. Entonces, tendríamos, a ver, se los desgloso, 1 por 1 menos 0, okay. ¿Y eso cuánto nos da? A ver, ¿alguien que me diga cuánto da esto? ¿Cuánto da esa suma? Serían 15, ¿no? Creo. 15. Ajá. 15. Entonces, ahora, es esta función sin necesidad así de conocer nada de integral ni nada, bien podemos determinar cuál es el área exacta bajo la curva, ¿no? Sería este triangulito. Entonces, ¿cuál sería en este caso ese valor del área exacta bajo la curva? Es un triángulo con base 5, altura 5, entonces su área $25 medios. ¿Perdón? 25 medios. 25 medios. Ajá. Entonces, vamos a ver, por lo que vieron ayer, la suma inferior es menor o igual a la suma superior, en este caso se cumple, y además el valor exacto está entre esos dos valores, ¿no? Entonces, justamente tenemos que, con esta partición, tenemos la desigualdad que los resultados que vieron ayer se preveían, ¿no? Que es valor exacto. Ok, entonces, ahora vamos a tomarnos ese mismo intervalo de 0 a 5, pero vamos a refinar la partición. Es
decir, vamos a tomarnos un conjunto P que tenga más puntos y que esos puntos estén contenidos, o sea, más bien que estos puntos P1 sean un subconjunto que estén contenidos en esa nueva partición que estoy tomando. Entonces, con el resultado, bueno, los resultados que vieron ayer, ¿qué esperarían con esa nueva partición? ¿Qué esperarían con respecto a este valor? ¿Que fuera más pequeño o más grande? Tendría que ser más grande, ¿no? Ajá. Y con respecto a la suma superior, con esa nueva partición, tendría que ser más pequeño. Entonces vamos a ver, si haciendo las cuentitas, verificar eso. Entonces, bueno, aquí nada más les puse qué significa que P sea un refinamiento de Q. Y en nuestro caso concreto, estoy tomando una nueva partición donde los puntos de P1 están contenidos en la partición P2. Entonces, lo único que estoy haciendo es tomarme una partición igual uniforme, con más puntos. He agregado 1 medio, 3 medios, 5 medios, 7 medios y 9 medios. Entonces, con esa nueva partición, construyo nuevos rectángulos con ancho o base, justo la longitud de estos subintervalos que se generaron al particionar el intervalo 0,5. Entonces, pues vamos a volver a hacer las cuentitas. Entonces, ahora con esta partición, la suma inferior asociada a esa partición, de acuerdo a la definición, es la suma desde igual a 1, ahora hasta 10. Esta partición me genera 10 subintervalos de MI, que es el ínfimo de las imágenes asociadas a los elementos de cada subintervalo por el ancho del subintervalo. Bueno, entonces aquí les voy a escribir todo el desarrollo. Entonces, a ver, sería 0. Más, en el intervalo 2, el ínfimo es 1 medio, menos 1 medio. En el tercer intervalo es 1. Ay, aquí puse 2. Bueno, entonces son esos 10 términos. Ajá. Entonces, por ahí, porfa, alguien que me ayude con esta suma. ¿Cuánto les da? Mientras voy escribiendo todo lo que tiene que ver con la suma superior. Según yo, 45 medios. 5
De todas formas, si hay alguien más que pueda hacerla, pues está bien, nada más para corroborar. Que sea. Entonces, con la suma superior es lo mismo, pero tomando los supremos. Bueno, entonces un medio. Ok. ¿Y esta suma cuánto les da? Creo que 53 medios, pero no estoy seguro. No. A ver, ¿alguien más que compruebe si sí o no? Bueno, mientras le ponemos, ¿qué? ¿59? 53. Ah, Ah, no, perdón, me faltó el primero, entonces sería 54 medios. si se fijan, estas diferencias siempre valen un medio, entonces solo son productos de un medio por 0, un medio, 1, etc. Vamos a ver, alguien más que diga sí, ¿no? Se supone que la de abajo debería ser menor que 25 medios, ¿no? LFT2. A ver, ajá. A ver, déjame escribir, ajá, para eso que dices. Ajá. Déjame escribir qué relaciones habrían entre ambas particiones en la suma, con las sumas inferiores, con el valor exacto, con las sumas superiores. Entonces, si hemos refinado la partición, aquí es menor o igual o mayor o igual. Menor o igual, ¿no? Menor o igual. Entonces ya sabemos que esto nos salió hace rato 10. Esto parece ser 45 medios, hay que ver si no. Esto, el valor exacto es 25 medios.
1 y 2. Aquí este valor nos había salido hace un momento, 15. Ahora con el resultado igual que vieron ayer con la refinación, si hemos refinado nuestra partición, ¿qué relación hay entre estas dos sumas? ¿Cuál es más grande? La de B1. 1. Entonces, tenemos que verificar que este valor quede entre 10 y 25 medios. Entonces, ¿cuánto vale 45 medios en decimal? En decimal. 22.5, ¿no? Ajá. Mientras que 25 medios es 12.5. Entonces, o estamos haciendo mal esto o lo que les dio ayer Rodrigo está mal, ¿no? Pero pues bueno, obviamente no. Entonces, algo está aquí mal con esta suma, bueno, con este valor de 45 medios. Entonces, a ver. Este primer término es 0. Este segundo término es 1 medio por 1 menos 1 medio es 1 medio. Entonces, 1/4 más 1 por 1 medio, más 3 medios por 1 medio, 3/4, más 2 por 1 medio, 2 por 1 medio, 1, más 5 medios por 1 medio, 5/4, más 3 por 1 medio, 3 medios, más 7 medios por 1 medio, 7/4, más 4 por 1 medio, 2, más 9 medios más 1 medio, 9/4, ¿no? Si ya son todos, no me faltó ninguno. Déjenme ver. Ujú. ¿Sí? Son 45/4. Cuartos, y eso en decimal, ¿cuánto me da? Sí, a mí también me dio 45/4. Ok. Y eso en decimal. 11.25. 11.25. Ajá. Ahora sí. Entonces, menor que esto. Esto también debería ser menor igual que esta suma. Entonces, igual. A ver, ayúdenme. Bueno, no sé. A ver, se los vuelvo a poner aquí. Entonces, esta sería 1/4 más 1 por 1 medio más 3 medios por 1 medio, 3/4 más 2 por 1 medio, 1 más 5 medios por 1 medio, 5/4 más 3 por 1 medio, 3 medios más 7 por 1 medio, 7/4 más 4 por 1 medio, 2 más 9 medios por 1 medio, 9/4 más 5 por 1 medio, 5 medios. Y eso da, por allí, por favor.
55 cuartos. Cuartos. Y eso en decimal, ¿cuánto da? 13.75. Bueno, con esta nueva partición más refinada, hemos visto que el valor de la suma inferior y superior se acercan más al valor real. Entonces, a medida que vamos refinando, estas sumas inferiores van creciendo y como que se van acercando al valor exacto, mientras que con respecto a las sumas superiores, a medida que vamos refinando, el valor va disminuyendo y se va acercando al valor exacto. Si nos fijamos, bueno, esta suma corresponde a este dibujito. Entonces, si se fijan, a medida que vamos refinando, en este caso, los errores de sobreestimación o subestimación, pues son grandes, ¿no? Estos errores que están sobreestimando o estos errores que están subestimando son más grandes visualmente que estos errores, ¿no? Como que están achicando los errores. Entonces, esperaríamos que a medida que vamos refinando, es decir, tomando particiones con más elementos y que nos están generando subintervalos más delgaditos, pues los anchos de estos rectangulitos son más delgaditos y cuando construyo estos rectángulos se van ajustando cada vez mejor a la curva. Entonces, si tomo suficiente cantidad de rectángulos suficientemente pequeños, pues esperaríamos encontrar el valor exacto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación para el caso general. Entonces, hasta aquí ambos ejemplos quedaron claros. Yo sigo sin entender por qué no me salieron las cuentas. A ver, pues, ya sumaste. O sea, yo lo que estoy haciendo no es hacerlo en la calculadora, sino sumar las gráficas. O sea, cada barrita me da un medio. Eso es un medio, más 2 medios, más 3 medios, más 4 medios, más 5 medios, más 6 medios, ¿no? Y así. Ajá. Eso me da 45 medios. Y en la otra me da 54 medios. A ver, este rectangulito, este último, Ese son 9 medios. son de altura, tiene 9 medios, ¿no? Sí, exacto. Y el otro Ajá. 8 medios, y el otro 7 medios, y así en bajada hasta 1. A ver, vamos a dejar escribirlo aquí. Este tiene 9 medios. Y el ancho es 1 medio. Entonces, Pues por eso no lo por estoy altura. multiplicando. No, ya, perdóname. Ajá. Ya, disculpa. Sí, no importa. Ok. Bueno. Entonces, sigamos. Bueno, a menos que alguien tenga duda. Si no, veamos ahora el caso general. Entonces, ahora en lugar de tomarnos 0,5, vamos a seguir tomando el extremo izquierdo en 0, pero el extremo derecho que está cualquier real b. Y me voy a tomar una partición x0, x1, x2, bla, bla, hasta xn, donde xn es b y x0 es a, que en este caso es 0. Entonces, igual, puedo tomarme una partición uniforme, pero para ahorita hacer la generalización de lo que hice en estos, que me tomé particiones uniformes, pues aquí también lo voy a hacer. De hecho, eso es muy conveniente para la identidad y para las funciones potencia. X cuadrada, X cúbica, etc. No siempre podemos hacer eso, sobre todo cuando nuestra función tiene discontinuidades,
No siempre va a convenir tomarnos particiones uniformes. Eso igual y el día de mañana, a lo mejor Rodrigo les hace un ejemplo con ese caso. Bueno, entonces en este caso si nos tomamos una partición uniforme, me estoy tomando una partición con n más 1 elementos, me genera n subintervalos de igual tamaño. Para que tenga n subintervalos, significa que la longitud de cada subintervalo, pues es este ancho del intervalo, que es b menos a, bueno, b menos 0, entre la cantidad de subintervalos, que es n. Entonces, la longitud de cada subintervalo es b entre n. Ok. Entonces, la fórmula general, la definición general de suma inferior asociada a esta partición que me he tomado, pues se ve así. Es decir, si yo la extiendo, sería M1 por X1 menos X0 más M2 por X2 menos X1 más, bla, bla, más MI, un I que está entre 1 y N, por XI menos XI menos 1, así, hasta el último subintervalo, MN, XN menos XN menos 1. Ok, ahora estos son los ínfimos, o en este caso que coinciden con los mínimos, de cada subintervalo en las imágenes, en estos que están sobre la identidad. Entonces, en este caso, para el primer subintervalo sería X0, ese ínfimo, X0. Como estoy en la función identidad, bajo la función el valor de X0, pues va a X0. Por eso pongo aquí X0 por X1 menos X0 más en el siguiente subintervalo me fijo en las funciones, en las imágenes bajo la función. Como estoy en la identidad, todos estos son X1 hasta X2. El ínfimo es justo este, la imagen de X1, que es X1. Sí, más. En el iésimo subintervalo, me fijo en las imágenes. Bajo la función, este es el ínfimo, que corresponde a la imagen de XI menos 1. Entonces, XI menos 1. Más hasta el último. Me fijo en estas imágenes. El mínimo es este, que es la imagen de XN menos 1. Pues se fijan, estos son las imágenes bajo la función, pero los ínfimos de esas imágenes. Es decir, si lo volvemos a ver como condensadamente, lo que acabamos de hacer es, en lugar de poner aquí MI, bien puedo poner F de XI menos 1. O sea, estos ínfimos
pues son imágenes de la función. En este caso concreto, corresponden a las imágenes de los elementos que están a la izquierda de cada subintervalito, ¿no? Son las imágenes de las variables x y menos 1. Entonces, ahora, ya sabemos que cada subintervalo mide b entre n. Entonces, aquí está 0, aquí está x1, pero x1, esta distancia es b entre n. Hasta x2 vuelve a haber b entre n unidades. Entonces, de aquí al 0 tendríamos 2 veces b entre n, es decir, 2b entre n. ¿Sí ven eso? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, en x3 tendríamos 3 veces b entre n. En x y menos 1, ¿cuántas veces b entre n tenemos? Y, ¿Cuántas? y, y veces, ¿no? B entre Veces. Y en x y por eso, ¿no? Ahí serían y veces. aquí, ajá, Sí. y b entre n. Entonces, uno anterior, Y menos 1. y menos 1. Esto lo podemos hacer porque pues sabemos que todos los subintervalos son del mismo tamaño. Aquí sería n menos 1 veces b entre n, y finalmente tendríamos n por b entre n, que es igual a b. Entonces, en pasos de longitud b entre n, vamos de 0 hasta b. Y bastan con n pasos, que es el número de subintervalos después de haber particionado 0b. Entonces, si yo me fijo aquí en la función esta evaluada en x y menos 1, x y menos 1 lo puedo ver en estos términos, en términos de esas longitudes b entre n. Entonces, tendríamos que estoy evaluando la función en x y menos 1, pero ¿quién fue x y menos 1? Tiene la forma, en términos de la longitud de paso, tiene la forma y menos 1 por b entre n. Esto sigue siendo x y menos 1, solo descrito en términos de la longitud de paso. Por x y menos x y menos 1. Esta diferencia es la longitud del subintervalo iésimo. ¿Cuál es esa longitud? B entre N. B entre n. Entonces, tenemos la suma igual a 1 hasta n de bajo la función es la identidad. Entonces, cuando evalúen la función este término, pues va a ser ese mismo. Por b entre n. O bien, b entre n me da b cuadrada entre n, eso es una constante, la puedo sacar de la suma, multiplicando la suma. Y entonces tenemos
Ajá. Espérenme tantito. Ok. A ver. Esta suma, esta serie es bastante conocida, bastante fácil de calcular. No sé si se les haga familiar, se acuerden cuál es el valor. De algo como esto. De hecho, podemos hacer un cambio de índice, a lo mejor así lo ven un poquito más explícito, esa forma más conocida. Hacemos, no sé, si J es igual a I menos 1, entonces esta suma en lugar de ir de I igual a 1, en términos de J, ahora va a ser la suma que va de J igual a 0 hasta, en lugar de ir hasta J igual a N, va a ir hasta J igual a N menos 1 de J. Lo único que hice fue cambiar el índice, renombrarlo diferente. Ahora sí, a lo mejor esta forma les recuerda algo. Sí, es la de los números triangulares, ¿no? ¿La de qué? Los números triangulares. La que va 1 más 2 más 3. Ajá. Ajá. Exacto. ¿Cuánto vale eso? Esa vale n por n más 1 sobre 2. ¿No? Uh-huh. Si empezáramos en 1 y terminamos en K, eso que me dijiste es el resultado, sería este. Aquí hay un ligero cambio porque terminamos 1 antes. Ajá. Entonces, pero basta con sustituir en lugar de n aquí, n menos 1 aquí y en esta acá, n menos 1. Entonces, usando esa serie, el resultado de esa serie, esta suma inferior sería n menos 1, estamos llegando hasta n menos 1, por n menos 1 más 1, eso sería n, entre 2, por b cuadrada, entre n cuadrada. O bien, esta n se va con una n del denominador y nos quedaría n menos 1 entre n por b cuadrada entre 2. Ajá, nada más hice aquí un cambio. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Dónde se quedaron? Sí, todo bien. ¿Sí? ¿Los demás? Bueno, entonces lo que hicimos ahorita simplemente fue, a partir de la definición, desglosar todo, saber para este caso de la identidad, quiénes serían estos ínfimos. Esos ínfimos siempre corresponden a la imagen bajo la función de los extremos izquierdos de cada subintervalo. Ahora me fijo que estos valores de x0, x1, xy, xn, los puedo poner en términos de la longitud de paso. Esto lo puedo hacer porque la longitud de paso es constante, es b entre n. Entonces, reescribo estos valores x1, x2, xy en términos de la longitud de paso. Entonces, en el caso general xy menos 1, en términos de la longitud de paso, lo puedo escribir como i menos 1 por b entre n,
bajo la función, pues es ese mismo valor. Y esta diferencia es la longitud de paso, B entre N. Y multipliqué B por B entre N por N. Y esta suma, nos acordamos de cuánto vale. Ajá. Entonces, esta suma corresponde a esta serie, la suma consecutiva de números naturales, cuyo resultado es este. Entonces, para este caso concreto que acaba en n-1, sería ese el resultado. Eliminé una n en el numerador con una n del denominador y este fue el resultado para la suma inferior. Vamos a hacer algo análogo para la suma superior. Ahí no deberíamos regresar a I, a la forma de I. O sea, es que hicimos J igual a I menos 1. Entonces, ¿no afecta? En que No, cuando hacemos el cambio de índice, lo único es como hacer un cambio de variable. Ajá, algo así. Entonces, podemos quedarnos en esa nueva variable, en este caso en ese nuevo índice. Y pues ya aquí ya no hay necesidad de regresar porque ya esto o esto valen lo mismo, solo lo escribí diferente. Y el resultado es este. Ya sea que lo veamos así o lo veamos así. Y esto ya es un número concreto. Sí, no sé, 5, ¿no? Entonces, pues ya tenemos el resultado concreto. ¿Sí quedó claro? Sí, Ok. gracias. Entonces, vamos a hacer lo mismo para la suma superior. Entonces, igual que lo hice con la suma inferior, voy a desarrollar esta suma. Entonces sería M1 por X y menos X y menos 1. Sería, Ay, perdón, por X. X1 y X0, ¿no? Sí. Gracias. X0, sí. Más M2 por X2 menos X1. Más así hasta un I. Más así hasta el último. Ok. Entonces, ahora estos son los supremos que en el caso de la identidad, como es creciente, es continua, van a caer justamente, no sé cómo, van a caer o corresponden a las imágenes bajo la función de los extremos derechos de cada subintervalo. Ahora, en el primer subintervalo, ahora en el extremo derecho. Entonces, aquí sería X1, o sea, M1 sería el supremo de todos estos valores. ¿Cuál es? Es este, que es la imagen bajo la función de X1. Cuando meto X1 a la función, la imagen es X1, que es este. Y así con todos. En el iésimo subintervalo, el supremo es la imagen en el extremo derecho, que es XY. Bajo la función, XY va a dar a XY. ¿Me puedes volver a decir por qué se volvió X1 y X2 y X3? O sea, ¿ya aplicaste la función o qué? Sí, ¿Por ya. qué? Ah, ok.
Gracias. Sí, ajá, No, sí, ya te ¿sí? entendí. Muchas Ok, gracias. ok, vale. Ajá. Entonces, esto, si lo vuelvo a condensar, resulta que estas son, sí, los supremos, pero fueron las evaluaciones de la función en esos extremos derechos No de sé si los soy yo, pero ya no subintervalos. te oigo. ¿Cómo? O sea, si condenso esta información en una sola suma, son n términos. Estos son las imágenes bajo la función de los extremos derechos de cada subintervalo, que bajo la función pues son ellos mismos, porque es la identidad. Ahora, aquí voy a volver a hacer lo mismo que hice con la suma inferior, que este XY lo voy a ver en términos de la longitud de paso, sabiendo que esa longitud de paso es constante porque mi partición fue uniforme. Entonces, vimos que en términos de la longitud de paso, XY tiene o está denotado como Y veces la longitud de paso. Entonces, voy a escribir esa XY así, en términos de la longitud de paso. Y esto que es los anchos de cada subintervalo, lo pongo en el valor, que es B entre N. Perdóname que te pregunte, ¿y qué es B Ajá. entre N? B Es que entre ahí N, es donde me perdí desde la pasada. ajá, B entre N es la longitud de cada subintervalo. Como estoy tomando una partición que me genera N subintervalos, si a la hora de segmentar el intervalo que va de 0 a B con N subintervalos, ¿cuál es la longitud de cada uno de esos Ah, subintervalos? Pues esto es, es porque son uniformes, ¿verdad? ajá, sí, Ah, perfecto, ya. Gracias. es B menos 0 entre esa cantidad de subintervalos. Ok. Entonces, ahora, bajo la función identidad, bueno, esto sería eso mismo, y B entre N, y por B entre N. Esta B entre N es esta diferencia. Entonces, multiplico B entre N por B entre N, eso es una constante. Entonces, tengo la suma sobre I, que va de 1 hasta N, de I, por B cuadrada entre 2. Ahora esta, que empieza en 1 y termina en N, si es esta, entonces el resultado es N por N más 1 entre 2, ese es el resultado de esta, por B cuadrada, ay, aquí me equivoqué, aquí es N cuadrada. N cuadrada. Y esta N se va con una N del denominador, entonces me va a quedar N más 1 entre N por B cuadrada entre 2. Entonces, hace rato con la suma inferior, llegamos a que esto era N menos 1 entre N por B cuadrada entre 2. Entonces, a ver, si ven que esto es más pequeño que esto, ¿sí lo ven, no lo ven? Pues porque uno es n más 1 y el otro es n menos 1.
De hecho, si lo ponen, o sea, pueden poner la desigualdad y, a ver, les voy a hacer aquí como una verificación rápida. Vamos a decir que sí ocurre esto. Si yo divido toda la desigualdad por p cuadrada entre 2, me queda, como esto es un valor positivo, no se afecta la desigualdad, y me queda esto. Si todo lo multiplico por n, n es el número de elementos en la partición, es un número positivo, multiplicamos todo por n, entonces me queda n menos 1, es menor que n más 1, y pues sí, ¿no? N menos 1 sí es menor, igual que n más 1. Ajá, entonces, obviamente, esta suma sí es más grande que esta suma. ¿Sí? 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 Sí. O sea, aquí nada más estoy verificando que efectivamente esto sí sea más chiquito que esto. Ajá. Y pues bueno, ahí trabajando algebraicamente esa desigualdad, vemos que llegamos a una verdad, no estamos alterando la desigualdad y sí estamos llegando a que esto es más chiquito que esto. Podemos ir regresándonos hasta llegar otra vez a esta desigualdad. Esto es la suma superior, esto es la suma inferior. Significa que la suma inferior con esta partición es menor que la suma superior con esa partición. Ahora, ¿qué pasa si vamos refinando cada vez más la partición? Pues, ¿qué pasa si aumenta n? Es decir, vamos a aumentarlo. Ya sabemos que una partición es un conjunto finito, pero vamos a aumentarlo así exageradamente. Ajá, entonces, si estamos refinando, sabemos que a medida que vamos refinando, las sumas inferiores van creciendo, las sumas superiores van disminuyendo, pero siempre se mantiene esta desigualdad entre suma inferior y suma superior, y como que nos vamos a ir acercando a un valor. Entonces, ¿qué pasa si n tendiera a infinito? Entonces, si n tiende a infinito, n menos 1 entre n, ¿a dónde tiende? Y lo mismo, n más 1 entre n, ¿a dónde tiende? Si n crece mucho, 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 estos dos valores A 1, ¿no? a 1. Entonces, L, ¿a dónde tiende? La suma inferior. A B cuadrado entre 2. Lo mismo para la suma superior. Que si se acuerdan de lo que alguna vez, porque creo que sí se ve en la prepa, ¿no? Un poco de reglas de integración. Si ustedes tienen la integral de x, pues usan la regla de potencia, que es x, el exponente le aumentan una unidad y el denominador es esa misma exponente. En este caso es de 0 a b, entonces evaluamos de 0 a b. Es b cuadrado entre 2 menos la evaluación en 0, que me da 0, y de hecho es lo que esperaríamos incluso
geométricamente, ¿no? La identidad es una recta a 45 grados sobre el cuadrado con base y altura B. Entonces, este triángulo de base y altura B es B cuadrada entre 2, ¿no? Entonces, con las sumas superior e inferior, y tendiendo n a infinito, o sea, refinando la partición más y más, vemos que nos acercamos a un mismo valor, que es justamente el área bajo la curva. Pero pues hemos demostrado, usando sumas superiores e inferiores, ese resultado, que el área bajo la curva, todo esto, vale b cuadrada entre 2. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Alguna parte que quieran que repitamos? ¿Algo? Bueno, chicos, entonces, si no hay dudas, pues no sé, podríamos ver así esta misma construcción con x cuadrada y, y ver cuál es el área bajo la curva. En general, en algún intervalo 0b, lo podemos ver ahorita, o si quieren, lo dejamos para la siguiente ayudantía. Bueno, si es que no se van juntando muchos temas, para pues ir viendo lo último que va viendo Rodrigo. Y, y pues revisan lo de hoy, a ver si tienen dudas o no. Entonces, ¿le dejamos aquí o quieren ver lo de la x cuadrada? Yo tengo dudas en lo de ayer. ¿En dónde Es qué? que en lo de ayer Ajá. que vimos que bueno, no, que LFP es menor o igual que LFQ. Bueno, lo que vimos ahorita del refinamiento, pero en teoría como que no lo entendí. Y que UFQ es menor o igual que UFP. Más bien que vimos ahorita en la práctica, no lo entendí en la teoría. Ok, a ver, déjame abrir el PDF que mandó Rodrigo. A ver, déjame ver. Aquí. A ver, entonces vamos a pasarnos al PDF. A ver, espérenme. Y más en específico cuando a la partición P le agrega alfa puntos. En este lema, ¿no? Ajá, Te pero en dicen el que caso 2. Q es un refinamiento de P. Entonces, a ver, en el caso 1,
¿En qué se diferencia del caso 2? A ver, déjenme. A ver. Bueno, en el caso 1 se toma P. Nada más agrega un punto. Ok. Sea el ínfimo. Ok, el ínfimo acá. Ok. Aumentan dos términos. Ujú. Ok, entonces en el paso 2, en lugar de aumentar un punto, aumenta, es como una especie de inducción, ¿no? O sea, empieza con agregando un refinamiento con un elemento más, y en el caso 2 lo generaliza, ¿no? O sea, mete X cantidad de puntos nuevos en la partición. En este caso le dice, vamos a meter alfa puntos más. Entonces, ajá, y lo demuestro por ahí más. Ok, entonces, Ahí, ¿por qué el refinamiento Q tiene n más 1 más alfa elementos? ajá, yo creo que por lo que estoy viendo aquí en su demostración, se toma el caso 1, que ya agregó uno más. No, miento. Si te fijas, ahorita que vimos los ejercicios concretos, a ver, déjame volver a... En los ejemplos concretos, vemos que aquí, por ejemplo, tengo una partición que me genera 5 intervalos, pero si contamos la cantidad de elementos en la partición, ¿cuántos hay? Entonces, Como empieza la numeración en 0, tengo n más 1. Entonces, por eso, así ya en general, tiene en la partición n más 1 elementos, que son los n del un inicio, más alfa elementos nuevos. Entonces, por cada elemento nuevo agregado, se considera una partición nueva con ese elemento. Por ejemplo, acá metió el elemento U. Es como si fuera una partición 1, que tiene un elemento más. Ajá. Sería como este. Este sería Q del caso 1. Si meto otro elemento más, es una nueva partición más fina que contiene a la partición anterior, y así, ¿no? Hasta que llego a los alfa elementos nuevos. Cuando ya tengo alfa elementos nuevos, le llamo partición alfa, y esa es la Q de este caso 2. ¿Hasta ahí sí? sí. Ok. Entonces, tomando el caso base 1, el caso anterior, ya demostramos, o ya aquí demostré en el caso 1, qué pasa cuando se mete un elemento nuevo en la partición. Bueno, pues ese nuevo intervalo, bueno, el intervalo anterior se subdivide en 2, y ambos ínfimos correspondientes a los nuevos subintervalos son mayores al ínfimo, mayores o iguales al ínfimo anterior, o sea, cuando teníamos todo el subintervalo completo. Cuando lo partimos, tengo dos nuevos ínfimos, pero esos son mayores o iguales al original. Tomando eso que se demostró en el caso 1, es la razón por la que tengo esta desigualdad entre P y P1. Igual, por el caso 1, es que tengo esta desigualdad
en las sumas inferiores respecto a la partición P1 y P2, porque voy metiendo elemento a elemento y voy subdividiendo cada vez, una vez, un cierto subintervalo en 2. Y entonces, estas sumas inferiores son más grandes que la anterior cuando voy subdividiendo un intervalo a la vez. Entonces, cuando llego a la última agregación de puntos, que es el último elemento alfa, pues esa suma inferior va a ser más grande que la anterior, porque la anterior tenía alfa menos un elemento menos que P alfa. Cuando meto alfa, ciertos subintervalos se subdivide y los ínfimos van a ser más grandes o iguales al anterior, al ínfimo anterior en el subintervalo que he dividido. Entonces se aplica el caso 1 y por eso tengo esta última desigualdad. Entonces, por transitividad, pues esta primer partición P va a ser menor o igual que esta última partición Q, donde Q tiene alfa nuevos elementos. Y lo mismo para la suma superior. Cuando metemos un nuevo elemento en la partición, me subdivide un cierto intervalo en 2 y ahora el supremo va a ser menor o igual al supremo original. Entonces, la suma superior se va a hacer más pequeña. Si voy metiendo 1 a 1, esto mismo se va repitiendo a medida que voy metiendo un punto más. Y ya luego por transitividad, bueno, cuando refino la partición de P a Q, es que ahora ha ido disminuyendo la suma superior. Entonces, no sé si quedó igual o más claro. Sí, ya está más claro. Gracias. Okay. Bueno, chicos, pues entonces, bueno, dicen nada de qué hacer, pues le dejamos aquí y si en la próxima ayudanteada a tiempo hacemos el de x cuadrada o a lo mejor un ejemplo un poquito más complejo según lo que vean el día de mañana con Rodrigo, ¿vale? De cualquier forma, si tienen dudas, no es necesario que se esperen hasta el día de ayudantía para resolver dudas. Nos pueden escribir, ya sea a mí o a Arnaldo. Si es posible, pues siempre les vamos a escribir en correo la respuesta, pero bueno, luego no es tan sencillo explicarla escribiendo, con palabras. Entonces, a lo mejor a veces, pues si les digamos, no, ¿sabes qué? Mejor, a ver si te puedes conectar, no sé, unos 15 minutos y en esos 15 minutos te explico, te resuelvo la duda. Entonces, se vale incluso eso, ¿no? De quedar de acuerdo un ratito para vernos así en videollamada y resolver esas dudas. Entonces, no se esperen hasta las ayudantías si en el fin de semana, por ejemplo, surgen dudas. Sobre todo cuando Rodrigo les deje ya tarea y eso, pues no lo dejen pasar. Bueno, chicos, dicho esto, pues aquí le dejamos y nos vemos el martes.